Hola, hoy vamos a analizar el movimiento de manipulación de un carrito hospitalario. Es un movimiento común en personal de la salud que implica movimientos repetitivos en miembro superior y desplazamiento en miembro inferior. Desde la fisioterapia es importante debido a que nos permite entender cómo se coordinan las articulaciones, los músculos y las posturas, ayudando a prevenir lesiones y a mejorar la eficacia del movimiento. En cuanto a cadenas cinéticas, en ambos miembros van a predominar las cadenas cinéticas cerradas. En miembro superior, debido a que ambos brazos van a estar apoyados, los miembros distales van a estar apoyados en una superficie, y por parte de miembros inferiores igualmente van a estar los extremos distales apoyados sobre una superficie. Y finalmente, esto nos va a permitir entender cómo el cuerpo trabaja de una forma integrada, permitiendo la actividad y a través de miembros inferiores, en este caso, potenciando el desplazamiento. Pues ahora voy a hablar acerca del hombro y sus movimientos principales. Pues en esta actividad el hombro cumple un papel fundamental, ya que es la principal articulación encargada de dirigir y controlar el movimiento del carrito hospitalario durante todo el desplazamiento. Este movimiento se puede dividir en dos fases principales: la fase de tracción y la fase de empuje. En la fase de tracción, que ocurre cuando se acerca el carrito hacia el cuerpo, se presenta una extensión de hombro acompañada de una retracción escapular. Además, se evidencia una ligera elevación escapular, la cual es importante porque ayuda a mantener la estabilidad del hombro y a soportar la carga durante el movimiento. En esta fase, el hombro permite un mayor control del carrito, especialmente cuando se requiere frenar o ajustar su posición. Por otro lado, en la fase de empuje, cuando el carrito se lleva hacia adelante, ocurre una flexión de hombro junto con una protracción escapular y una ligera depresión escapular. Estos movimientos permiten dirigir el carrito de forma precisa, manteniendo el control y la estabilidad durante el desplazamiento. En todo este proceso participan músculos importantes como el trapecio y el manguito rotador, los cuales cumplen una función clave en la estabilización del hombro, la coordinación de movimiento y en el control de las cargas que se generan durante la actividad. Además, estos músculos ayudan a que el movimiento sea más eficiente y disminuyan el riesgo de sobrecarga en la articulación del hombro, especialmente al tratarse de una actividad repetitiva. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la intervención codo-antebrazo y muñeca. En la manipulación del carrito hospitalario, el complejo codo-antebrazo-muñeca cumple una función clave en la modulación de la fuerza y el control fino del movimiento, más que en la generación primaria de fuerza. A nivel del codo, su comportamiento varía según la fase del movimiento. Durante la tracción, la cual se presenta una flexión de codo que permite acercar el carrito al cuerpo y mejorar la palanca mecánica, facilitando así la aplicación de fuerza con menor gasto energético. En la fase de empuje predomina la extensión de codo, que dirige la fuerza hacia adelante y contribuye al desplazamiento del carrito. Desde el punto de vista muscular, el bíceps braquial actúa principalmente en la fase de tracción mediante contracción concéntrica, mientras que el tríceps braquial lo hace en la fase de empuje. Además, ambos pueden participar de forma excéntrica para el control del movimiento y evitar gestos bruscos. El codo no solo mueve, sino que también regula la distancia entre el cuerpo y el carrito, lo cual impacta directamente entre la carga sobre el hombro y la columna. A nivel del antebrazo no se observan movimientos amplios, pero sí una función esencial de estabilización y orientación de la mano. Generalmente se mantiene en pronación o posición neutra dependiendo del diseño del agarre.
Los músculos pronadores y supinadores trabajan principalmente en contracción isométrica, permitiendo mantener una posición estable que favorece la transmisión eficiente de la fuerza. El antebrazo actúa como un segmento de ajuste, optimizando la dirección de la fuerza sin generar movimiento visible constante. En cuanto a la muñeca y la mano, su función principal es garantizar un agarre estable y eficiente. Los dedos realizan una flexión isométrica sostenida, gracias a la ayuda del flexor profundo, flexor superficial y flexor largo del pulgar, lo que permite mantener el contacto continuo con el carrito. La muñeca se mantiene en una posición ligera de extensión funcional, lo cual no es casual, aproximadamente de 15 grados a 25 grados. Esta posición optimiza la relación longitud-tensión de los flexores de los dedos, mejorando la fuerza de agarre y reduciendo la fatiga. Los músculos extensores de la muñeca actúan de forma isométrica para estabilizar esta posición y evitar colapsos en flexión que serán mecánicamente ineficientes y potencialmente lesivos. En conjunto, el complejo codo-antebrazo-muñeca no actúa como generador principal de fuerza, sino como un sistema de control, precisión y eficiencia mecánica, permitiendo ajustar, dirigir y sostener la fuerza generada por segmentos proximales. Una alteración en cualquiera de estos componentes, como la mala posición de muñeca o exceso de flexión de codo, puede aumentar la carga en estructuras como el hombro o generar fatiga prematura en la musculatura distal. En esta actividad, el tronco va a cumplir una función fundamental de estabilidad y control. La columna vertebral se mantiene en una posición neutra, lo que permite una distribución correcta, una distribución adecuada de las cargas, y así va a evitar compensaciones de flexión y de extensión excesiva. La pelvis se mantiene estable, favoreciendo una correcta alineación lumbopélvica y una base sólida para el movimiento. El core va a ser un sistema muy importante porque va a actuar como principal estabilizador, trabajando mediante contracciones isométricas, y esto va a mantener una alineación del cuerpo sin generar movimientos visibles adecuada. También va a cumplir una función muy clave en la transferencia de fuerza, ya que va a permitir que la energía generada en el tren inferior se transmita adecuadamente hacia el tren superior. A continuación yo les voy a hablar de cómo participa el miembro inferior en este movimiento. Vamos a empezar con la cadera y al inicio vamos a ver una ligera flexión, la cual nos va a ayudar a como adelantar el centro de gravedad y a mejorar la estabilidad. Posteriormente, al momento de desplazarse, va a predominar una extensión de cadera, ya que esta es la que nos genera la fuerza para el avance, especialmente en la fase de apoyo, ya que el miembro inferior es el que como que va a tener más carga, por así decirlo. Acá vamos a tener el glúteo mayor, el cual va a ser el principal músculo encargado de generar la fuerza para el avance, y vamos a tener el glúteo medio ayudando a la estabilización pélvica. Además van a participar otros músculos para el control de este movimiento, como lo son el iliopsoas, el recto femoral y el tensor de la fascia lata. Vamos a tener en el rango de movilidad que la flexión va a tener entre 10 y 20 grados y la extensión al momento de desplazarse van a ser entre 10 a 15 grados. Bueno, como ya entendemos cómo funciona la cadera, ahora vamos con la rodilla. En la rodilla vamos a ver al inicio una ligera flexión, la cual nos va a ayudar como amortiguadora y estabilizadora. Al momento de desplazarse vamos a ver una alternación entre flexión y extensión, ya como parte de la marcha, básicamente. Y acá esta nos va a ayudar a la absorción de cargas y al equilibrio, a mantenerlo. Acá los principales músculos son los cuádriceps, los isquiotibiales y los gastrocnemios. Acá vamos a encontrar un rango de movimiento de 10 a 20 grados en la flexión, pero este puede variar según, depende de cómo nos vayamos desplazando.
Ahora finalmente vamos a hablar del tobillo. Y acá al inicio vamos a ver que se presenta una leve dorsiflexión, la cual nos va a ayudar como a estabilizar. Luego, al momento de desplazarse, va a predominar una plantiflexión o una flexión plantar, la cual nos va a ayudar como a generar el impulso para avanzar. Acá tenemos varios músculos que nos van a ayudar a generar este patrón en la marcha, por así decirlo. Primero vamos a tener al tibial anterior, al tibial posterior, los peroneos, ambos, el largo y el corto, y el gastrosóleo. Además también vamos a tener unos músculos accesorios como lo son los extensores de los dedos, los cuales van a contribuir como a este movimiento y ayudarnos también en la estabilidad. Y por último, como rango de movimiento, tenemos que en la dorsiflexión va a ser de 5 a 10 grados y en la plantiflexión va a ser de 10 a 15 grados. Bueno, nosotros ya hablamos de cómo funciona cada articulación por separado, pero también es importante saber cómo funcionan estas en conjunto. Entonces vamos con la relación de segmentos. Y acá vamos a encontrar que en la manipulación del carrito se va a requerir una coordinación entre el tren inferior, el core y el tren superior, funcionando así como una cadena cinética integrada. Acá el tren inferior va a actuar como base de soporte principal generando fuerza o generador de fuerza, produciendo el impulso para el desplazamiento a través de la cadera, las rodillas y los tobillos, mientras se mantiene el equilibrio. El core va a estabilizar la columna y la pelvis mediante contracciones isométricas, permitiendo así una adecuada transferencia de la fuerza generada en el tren inferior hacia el tren superior, evitando así compensaciones. Finalmente, el tren superior aplica y dirige esta fuerza sobre el carrito a través del hombro, el codo y la mano. En conjunto va a predominar una cadena cinética cerrada, favoreciendo la estabilidad, el control motor y la eficiencia del movimiento. Bueno, nosotros ya hablamos de cómo funciona cada articulación por separado, pero también es importante saber cómo funcionan estas en conjunto. Entonces vamos con la relación de segmentos. Y acá vamos a encontrar que en la manipulación del carrito se va a requerir una coordinación entre el tren inferior, el core y el tren superior, funcionando así como una cadena cinética integrada. Acá el tren inferior va a actuar como base de soporte principal generando fuerza o generador de fuerza, produciendo el impulso para el desplazamiento a través de la cadera, las rodillas y los tobillos, mientras se mantiene el equilibrio. El core va a estabilizar la columna y la... En conclusión, la manipulación del carrito evidencia cómo el movimiento humano depende de la integración de las articulaciones y la acción muscular, lo cual permite movimientos efectivos y coordinados a la hora del desplazamiento y a la hora de realizar cualquier otra actividad. Esta integración favorece a una mejor distribución de cargas y a un mayor rendimiento en el desplazamiento. Sin embargo, cuando esta coordinación se altera o no es la adecuada, hablando de la técnica, pueden generarse implicaciones a nivel laboral, como sobrecargas articulares, riesgo de lesión y fatiga articular, sobre todo en la zona de hombro y columna. Por ello, es importante mantener una buena alineación corporal y control del movimiento para así evitar esos padecimientos.